con nuestro taller número 4, el cual lleva por título Circular Economy for Cities, Industrial Symbiosis and Urban Metabolism, el cual está a cargo del doctor Felipe Díaz Alvarado. Y bueno, es un gusto para mí presentar al doctor Felipe. Es ingeniero graduado de la Universidad de Chile, tiene una maestría y doctorado en energía química de la Universidad de Chile, en la que actualmente es director del Centro de Diseño Sustentable e Ingeniería Sistémica de Procesos y profesor asistente en el Departamento de Ingeniería Química y Biotecnología, y en la que ha recibido la distinción de mejor docente de pregrado o licenciatura. Fue profesor visitante de Carnegie Mellon University, Pittsburgh, e investigador visitante en la Universidad do Porto Facultad de Engenharia, disculpen mi mal portugués. Y bueno, al día de hoy ha dirigido más de 50 tesis de licenciatura y posgrado y cuenta con 18 publicaciones en revistas científicas en temas relacionados con el análisis de ciclo de vida, economía circular, evaluaciones de producción de biocombustibles, entre otros. Y bueno, sin más, doy paso. Adelante, doctor. Muy bien. Muchas gracias, Laura, por la presentación. Aprovecho a agradecer también a la organización por la invitación. Es un gusto estar este día con ustedes. Voy a compartir una presentación. Me gustaría compartir algunas cosas entonces que estamos haciendo en Chile. Voy a compartir, ahí estoy. Algunas cosas que estamos haciendo en el grupo. La idea es que podamos, o sea, quizás comentar sobre dos temas. Esta presentación, ¿cierto?, va a estar en español. Y lo que voy a tratar de hacer es sintetizar dos aspectos, ambos me parecen ligados con la economía circular, y es un acercamiento, ¿cierto? Hay probablemente muchos trabajos realizados con temas ligados a la simbiosis industrial, aplicados en parques industriales, voy a hablar un poco de eso, pero específicamente sobre cómo se conectan con la ciudad, que es nuestro campo de estudio, desde un campo de ingeniería química, ingenierías de procesos, ligados a la ingeniería química o a la biotecnología. Mi grupo hemos estado explorando algunas salidas más allá de lo industrial para acercarnos al urbanismo, quizás la planificación de políticas públicas que puedan hablar de masa y energía, ahora en quizás paños territoriales más amplios que el industrial. Y ha sido un ejercicio muy interesante para conectarnos con otras disciplinas que quizás no están muy ligadas con lo que hacemos, al menos en mi departamento, y es pensar en nuestro nexo para la planificación de largo plazo, en términos nacionales. Quiero conectarme quizás con esto que podrían ser los temas de simbiosis y metabolismo urbano, justamente con perspectiva de planificación, ¿vale? Como decía Laura, yo soy académico, trabajo, les decía, en un departamento de ingeniería química, biotecnología y materiales, en una facultad ligada con las ciencias físicas y matemáticas. ¿Sí? Quisiera partir por ahí presentando el lugar del que vengo. Mi universidad está dividida en distintos campus. Por desgracia, algunos estamos lejos de otros, digamos, en una misma ciudad, pero a kilómetros de distancia. Y tenemos en nuestra facultad disciplinas ligadas, ¿cierto?, con ciencia física, voy a decir física, astronomía, geofísica, geología, y un conjunto de ingenierías, ¿sí? Varias, entonces más de 10 disciplinas de ingeniería, algunas ligadas con, en mi caso, la masa y la energía en el sentido de lo químico, lo biotecnológico. En nuestra disciplina, en nuestro departamento es muy molecular. Entonces, hace un tiempo empezamos a salir de esa escala para pensar en otra, ¿sí? Tenemos, bueno, hay algunas instalaciones que datan de los últimos años y que nos han puesto, digamos, en términos de infraestructura en un tono, digamos, más actualizado. Tenemos una población de estudiantes de pregrado alrededor de 6.000 estudiantes en nuestras respectivas carreras, eso es solo pregrado. En posgrados, digamos, maestrías y doctorados tenemos alrededor de 1.500, y eso además del staff de personas que trabajamos. Hay un conjunto de personas importantes en nuestro campus, que por sí solo ya tiene la complejidad de tener varias disciplinas. Pero como les decía, esto de lo que voy a hablarles ha sido quizás los primeros pasos de algo que desde mi grupo hemos tratado de explorar para salir de este mundo que quizás era muy molecular en el origen. Así fue mi historia también en términos de
en ese entonces doctorante, para salir a una escala ciudad y plantearnos preguntas ahí que pudiesen estar ligadas con la sostenibilidad y estos temas de economía circular de los que quisiera echar mano, ¿sí? Hay entonces, acercamiento que voy a hacer primero a la economía circular. A continuación voy a abordar estos tres momentos en esta presentación. Eh, Quiero partir con economía circular, pese que hay aquí seguramente un público que puede ser afín con el tema, solo para destacar algunas palabras de la definición que me parece que hace eco en la investigación que quiero presentar en los puntos 2 y 3, ¿cierto? Entonces quiero presentar dos casos de estudio, uno de simbiosis en ciudad, hablaré un poquito de simbiosis, hablaré también sobre la investigación muy enfocada en agua en la ciudad y cómo en un paño territorial podemos hacer eh, distintos usos sucesivos del agua y cómo nos hemos perdido la oportunidad en una ciudad como la mía, Santiago de Chile, y qué oportunidades ofrece eso. Y a la larga también pensar en otras, digo en el momento 3, en cómo la perspectiva de cuantificación de masas, más allá de la simbiosis, podría darnos también algunas ideas en términos básicos o energéticos, esta vez ligado con carbono, ya no agua, sino carbono específicamente, que toca lo energético especialmente, toca también los alimentos, y toca, ¿cierto? Tiene connotaciones de cambio climático. Estoy pensando también en los gases de salida, que los gases carbonados, ¿cierto? Tienen, o sea, parte de los gases carbonados que nos generan cambio, o sea, el potencial de calentamiento global son aquellos que también tienen carbono. Entonces hay algunas perspectivas que desde este mundo cuantifica masas de entradas y salidas sobre la ciudad, puede darnos algunas ideas para evaluar políticas y compararlas entre sí, que yo encuentro que es un potencial interesante, ¿sí? Nuevamente sobre la ciudad. Yendo a lo primero, a propósito de economía circular, quiero, bueno, partir con la definición que da la Ellen MacArthur Foundation, probablemente la organización más importante de economía circular en el mundo, si bien hay distintas organizaciones, probablemente también en nuestros países. La referencia mundial es la Ellen MacArthur Foundation, que en su versión más actual, si bien hay muchas definiciones de economía circular, yo diría que han ido hermanándose en aquello que son ideas fuerza, que me he permitido destacar los que a mi juicio me parecen las ideas fuerza de estas definiciones. Que si bien está definida como una aproximación sistémica al desarrollo económico diseñado para beneficiar a múltiples partes, voy a decir, negocios, sociedad, ambiente, propone desacoplar. A mí me parece que habla, ¿cierto? Si bien hay unos principios que después quiero destacar, ahí yo pienso muchas veces en la economía circular un nombre desafortunado, fíjese, porque yo creo que en mi perspectiva, eh, al menos en mi país, yo me he encontrado con que hablamos de economía circular e inmediatamente pensamos en un círculo y todo el mundo piensa que con eso lo tiene. Me he encontrado ese reflejo en el mundo industrial o también en el Estado, en el caso de Chile. ¿Cierto? Hablamos de algo que puede ser reciclaje, y, por ejemplo, y inmediatamente pienso, economía circular. O digo, economía circular y pienso en reciclaje y yo estoy haciendo economía circular si hago reciclaje. Y si bien eso puede ser de ayuda, por cierto, respeto mucho lo que podemos hacer en reciclaje y creo que es un tremendo tema y yo creo que hay muchos desafíos ahí y aportes. La economía circular abre un abanico más amplio de oportunidades y yo creo que nos perdemos. Yo creo que al menos en Chile nos perdemos. Porque uno de los desafíos y palabras que yo creo que es especialmente interesante y a la vez explícita, y yo siento que no hemos recogido mucho, es el desacople como idea. Dice, particularmente destaco la palabra desacople en la definición por aquello que puede ser una aspiración. Es decir, si hablamos de economía circular, quizás no hablamos solo de la salida de la industria o la salida de residuos, sino que también hablo de la entrada. Desacoplar a lo mejor también significa usar menos materias primas. Y entonces hay muchas iniciativas de economía circular que no parecen ser un círculo, voy a decir, en la aplicación. Parecen ser un trabajo muy fuerte en políticas públicas o en cambios en la industria o en cambio en el diseño de productos que podrían estar orientados a usar menos masa, así de concreto, ¿cierto? Desacoplarnos sobre todo de aquello que no sea renovable
Y yo diría que esa perspectiva, al menos en Chile, está en deuda. Y la hemos querido recoger, algo que yo voy a mencionar más adelante también en la investigación de los casos de estudio que quiero mostrar. Otras ideas que me parecen motivadoras de esta definición tiene que ver con estos principios que están al final. Diseñar para que no existan residuos de contaminación, para mí es distinto a hacernos cargo después de que existen, ¿cierto? Muy propio de los tratamientos. Yo creo que también es algo, es un tema que, por cierto, tenemos que promover, ¿cierto? Diseñar un producto, quizás diseñar una ciudad para que no haya residuos, no se generen siquiera, es un desafío diferente. Y yo pienso que eso también está en deuda, al menos en términos de planificación urbana o en términos de planificación de productiva, ¿cierto? Pensamos en el agua que tomamos o pensamos en el producto que producimos y no necesariamente estamos diseñando esos ejercicios para que no haya residuos. Al menos aquí lo que hacemos es habitualmente hacernos cargo del residuo que generamos y tratamos de que ese ejercicio sea lo más responsable, pero no rediseñamos para que no exista, un desafío distinto, ¿cierto? Naturalmente, a lo mejor la idea más fuerte en la economía circular o más aplicada quizás al menos en Chile o en otras partes del mundo puede ser esta de mantener los productos y materiales en uso, o sea, seguir ocupando este material de manera que no sea residuo, seguir manteniendo su ciclo dentro de la ciudad o en otros productos, ¿cierto? Eso podría ser aplicaciones que conocemos más de cerca, ¿cierto? Y bueno, y finalmente otra que puede ser un principio, yo creo que es el más abandonado de la economía circular, es esta idea de regenerar. Porque regenerar, en la perspectiva de la literatura, yo me he encontrado que tiene que ver con lo reconstructivo. A lo mejor es reconstruir un ecosistema donde antes lo había, que por acción humana quizás o una acción industrial ha ido bajando en actividad o ha ido desapareciendo. Muchas veces regenerar es referido como aquello que reconstruye eso que se perdió, y que tiene también unas connotaciones que pueden ser, más allá de lo ambiental, podrían ser socioambientales, podrían ser sociales. En algunas iniciativas, yo diría también modernas, me parece por ahora excepciones, que celebro mucho, se ha rescatado algunos aspectos culturales de una comunidad o aspectos históricos que tienen que ver con el propio, las propias costumbres de una comunidad que después de aplicar un proyecto en la zona pueden volver a florecer, pueden rescatarse. En ese sentido eso también es reconstructivo y quizás los proyectos podrían ser también planificados con esa perspectiva. Bien, estas ideas me parece que yo, después de un diagnóstico yo pienso me parece en deuda, al menos en mi contexto local, motivó que nos pudiésemos acercar, quizás ahora desde una problematización que voy a ir a referir a la simbiosis primero, pero tratar de recoger algunas de estas palabras en la solución y, por qué y tratar de comentar por qué esa solución me parece que puede estar acercarse, puede estar un poco más cerca de lo que tenemos hoy por solución. Quiero hablar un poco del ejercicio de simbiosis y luego volver al tema de la ciudad de la que quiero hablar, que es Santiago de Chile, y en paralelo quizás de otras ciudades como esa en la que puedan estar ustedes. ¿Sí? En simbiosis, si no han escuchado el término en simbiosis industrial, ¿cierto? Probablemente han hablado y conocerán el término de simbiosis en general, ¿cierto? Que la biología ha sido definida como esta relación entre organismos que viviendo en dos especies juntas o pueden obtener un beneficio mutuo, ¿cierto? Una especie obtiene protección, la otra obtiene alimento, o ambas obtienen, ¿cierto? Un mejor estándar de vida, unas mejoras de condiciones para acceso a algunas de sus necesidades, ¿sí? Y de este concepto que viene de la biología, se extendió una definición hacia la industria para hablar de dos, por ejemplo, empresas que puedan estar juntas en un paño territorial y beneficiarse mutuamente porque una está cerca de la otra. El parque industrial, con esta lógica más referido a la literatura, es el de Kalundborg en Dinamarca. Quizás algunas de las personas presentes lo conocerán de la literatura. Hay entonces en este primer ejercicio que data de los años 60, 70, empiezan los reportes, hay un ejercicio de planificación en el que, bueno, en ese entonces un pueblo pequeño en Dinamarca
se planteó la duda de si en el futuro iba a ser vivible. Este pueblo tiene un lago, el lago Taiso, que está en la imagen, hay en el fondo, ¿cierto? Ya ahora es más una ciudad, pero hay un parque industrial que se empezó a desarrollar en los años 60 y que, iniciándose con una empresa productora de energía, una termoeléctrica y una refinería de petróleo, iba a ser el inicio de un polo industrial muy importante. Y en ese ejercicio, bueno, la administración local tuvo la lucidez de pensar que en el largo plazo el devenir de este pueblo podría terminar como otros, para ese entonces, lugares en Europa que se volvieron invivibles por su actividad industrial. Y sentaron representantes de respectivas empresas que estaban instalándose, representantes de la comunidad, ellos llamaban también representantes del lago, personas que podían venir de la academia a hablar de las dinámicas hidrológicas, biológicas del lago también, y que pudiesen de alguna manera entrar en la discusión para pensar cómo planificar una actividad industrial compatible con la vida de la comunidad, pero también con la vida del lago. Y en ese contexto empezó el reportado primer ejercicio de simbiosis industrial. Este parque industrial aspira a estar cerrado en términos básicos. La idea es que, tal como en la naturaleza, digamos, los residuos no existan. Aquello que es una salida de una empresa puede hacer la entrada de otra, y eso requiere cierta planificación porque necesito que estén idealmente cerca. Puedo invitar a lo mejor participantes si yo veo que hay salidas que para los que no tengo una empresa usuaria. Yo podría pensar que ahí mejor hay un beneficio si hay una empresa que viene y se instala y se hace cargo de esa salida. También puedo pensar en algunos requisitos. Si yo soy una empresa y quiero participar de este parque, tengo que pensar cómo me conecto con los participantes actuales. Y todo eso fue posible porque periódicamente se empezó a juntar este grupo de personas. A la larga se fundó también un instituto que podía regir el futuro de este parque, que se fue formalizando poco a poco, ¿sí? Lleva décadas en desarrollo, pero de alguna manera se hizo una solución conversando sobre una mesa. Esa fue la primera manera de planificar uno de estos parques. Y en lo moderno esta idea ha seguido creciendo. Hay otros parques de estas características en el mundo que aspiran, bueno, a tomar materias primas del propio parque. Estos parques, les decía, aspiran a ser cerrados, pero no son completamente cerrados. Hay salidas de productos, hay materias primas que vienen, pero se tratan de minimizar todo lo posible, ¿sí? De manera que puedan las empresas mantener, ¿cierto? Ojalá tomar sus materias primas del propio parque. Eso provee ciertos desafíos de seguridad en términos de suministro. Hemos estudiado y desarrollado también, de hecho, en mi grupo, algunos índices de resiliencia, de manera que pueda fortalecerse un parque desde el punto de vista de su diseño, ¿sí? Muchos desafíos, pero quiero ir acercándome también a lo que quiero hablar hoy, y es la ciudad, ¿sí? En estos parques, voy a decir solamente diagrama. El parque, está un dato que a lo mejor todavía sigue en progreso, esta representación. Va a ser la previa con la que vamos a trabajar la ciudad más adelante, ¿cierto? Tenemos un diagrama de bloques básicamente que representa distintos participantes. Estos participantes toman o comparten masas representadas en flechas, líneas de flujo, que bueno, en esta imagen tienen un nombre de aquello que es compartido, un número al principio que denota el orden sucesivo en que estos flujos fueron compartidos, y una fecha en la que se estableció este compartir, ¿cierto? Hay un compartir entre el pueblo de Kalundborg y el lago, data del año 61, más adelante aparecen estos polo industrial central en la imagen, productores de energía o refinerías de petróleo, y empiezan a compartir respectivamente algunos de sus flujos. Y alrededor empiezan otras entidades, la mayoría empresas, que empiezan a acoplarse en términos básicos o energéticos unas con otras, ¿sí? Y esta idea progresa y progresa hasta el presente, ¿sí? Este parque también hay una referencia también en términos de difusión de cómo se pueden ir haciendo posibles estos ejercicios, que además pueden tener un beneficio económico porque las empresas aquí se ahorran tratamiento. Y entonces esto no necesariamente es más caro. Eso ha ido quebrando ciertas intuiciones en la industria que decían, bueno, esto se ve bien, pero parece solo posible en lugares como Dinamarca.
hay otros lugares que fueron tomando sus propias versiones locales. Naturalmente desarrollar estos parques tiene la dificultad del localismo, ¿cierto? Las empresas participantes pueden o no ser compatibles en términos de flujo, también pueden ser compatibles o no en términos culturales. Hay culturas internas dentro de las empresas, son afines o no a compartir flujos o compartir información antes de los flujos, y todo eso, digamos, es algo que ha sido reportado durante las últimas décadas, ¿sí? Y entonces estos parques son muy ad hoc, se desarrollan paso a paso en distintos lugares, recogiendo los propios localismos, ¿sí? Nos hemos encontrado después de un barrido en la literatura, al menos, papers, easy, esencialmente, nos hemos encontrado con más de 100 parques, 103 en nuestro último censo de la literatura, distribuidos así. Hay 55% de esos parques en Asia, mucho más fuertemente en China y Corea del Sur. Europa, probablemente el inicio de estas iniciativas, sobre todo en la parte norte de Europa. América, muy fuertemente Estados Unidos, también Brasil, pero más fuertemente Estados Unidos, naturalmente por términos industriales. Oceanía, pero vamos a decir que seguramente en el mundo hay muchos más parques de estos que han sido estudiados en la literatura formal, y digamos que no necesariamente podemos ver a distancia, pero seguramente tienen mucho que decir en términos de cómo se podrían resolver los problemas de diseño. Y se ha extendido también el concepto. En la imagen tenemos, bueno, arriba el esquema, a la izquierda tenemos el esquema habitual con el que estos parques son concebidos. He hablado de parques industriales, un ejemplo el de Calombo. En puntos ahí están representadas empresas que quizás empiezan a compartir estos flujos. Arriba a la derecha tenemos, a lo mejor se une con voy a representarlo con un cuadrado, una ciudad, como la de Kalundborg, ¿cierto? A lo mejor hay un flujo que va hacia el parque industrial y es compartido, a lo mejor hay otro flujo de vuelta, a lo mejor esa ciudad es también un participante de este parque industrial, ¿cierto? A y B son el ejercicio más habitual de parques industriales, que es la primera versión de simbiosis industrial que fue reportada y trabajada, y la más masiva. Pero abajo encontramos otras oportunidades, y es empezar a cubrir paños territoriales mayores, ¿cierto? Muchas veces estos parques industriales son pensados, o sea, su compartir es pensado desde el punto de vista de un ducto que une una empresa con otra. Pero eso podría no ser necesariamente así. Yo podría llevar las cosas en otros medios de transporte. Digo, estas masas o estas formas de energía podrían moverse o en un cable o en un camión, etcétera, y naturalmente ahí hay también un impacto, pero quizás nos va bien porque reducimos algo en el sistema, en una lógica de ciclo de vida, que se acopla con esta idea de la economía circular de evitar entradas. Y entonces puede tener sentido en la evaluación ambiental pensar en paños territoriales que puedan tener estas conexiones. Y naturalmente ahí viene una variedad de opciones, cada vez más complejo evaluar, ¿cierto? Sobre todo en paños territoriales mayores a un parque industrial, donde los participantes pueden estar cerca, donde quizás hay un gobierno central del parque que puede facilitar el diseño. Hay unos desafíos en esta integración regional, ¿cierto? Y es ahí donde quisiera ir. La simbiosis industrial entendida desde el punto de vista de una región o una ciudad muy poblada y territorialmente no necesariamente muy conectada. Ahí queremos ir a hacer este ejercicio que también ha ido apareciendo en la literatura y es ahí donde quiero aterrizar, y poner este caso de estudio en Santiago. Santiago, entonces, bueno, es la capital de Chile. Tenemos una ciudad muy poblada, estamos en el centro geográfico aproximadamente del territorio en Chile. Tenemos una zona seca, si bien tenemos acceso a agua, no es una zona donde abunde, una zona que progresivamente está en proceso de desertificación. En el norte de nuestro territorio, no está simbolizado, pero en la parte más arriba ahí está el desierto más árido del mundo, digamos, el desierto de Atacama, que bueno, solo avanza y ya está, diría, o sea, esa zona desértica llegando a esta zona central, ¿cierto? Que es la transición hacia una zona que es más húmeda, que es más fuerte en términos agrícolas también, ¿sí? Así que es una ciudad bien en conflicto, pensando que, bueno, recoge alrededor del 40% de la población de Chile, ¿cierto? Tenemos 6 millones de habitantes viviendo en esta región metropolitana, dentro de ella la ciudad de Santiago. La ciudad de Santiago en realidad cubre prácticamente gran parte de la región.
y ya les decía, es la zona más densamente poblada de nuestro territorio en Chile, abastecida por 2 cursos de agua, uno en la parte sur, que es el más importante, el río Maipo, de donde se extrae agua, se trata y luego se devuelve en otros cursos que terminan llegando al mar. Ahora, y en ese formato no hay dobles usos del agua. Santiago se ha estado preguntando qué hacer si hubiese posibilidades de reciclar agua para uso doméstico o quizás para uso industrial o para uso agrícola, todos presentes en la región. Y las calidades de agua de las que hablo no son todas iguales, pero son todavía ideas. Y es ahí donde nos queremos meter como problemática, porque quizás esto conecta con esta idea de la simbiosis industrial. Quizás distintos usos de agua sobre este paño territorial pueden ser representados y evaluar las potenciales conexiones entre ellos, qué cambios serían necesarios para ajustes de calidad y qué ventajas tendría desde el punto de vista ambiental. Y esa es la problemática que quisimos abordar en un proyecto. Entonces empezamos a cubrir el uso de agua actual. Como les decía, tenemos plantas de agua potable en la parte sur. Abajo en la imagen tenemos en rosado, digamos, simbolizado el río Maipo. Y muy cerca en verde tenemos las plantas de tratamiento de agua potable, que abastecen toda la gran ciudad. Y cubierta por una empresa central, la más importante de nuestras sanitarias, Aguas Andinas, y que cubre el 90% de este territorio que muestro en la imagen. A la salida de la ciudad, a la izquierda, tenemos las plantas de tratamiento de aguas servidas, ¿cierto? Recolecta el alcantarillado y eso se trata y se dispone cumpliendo la norma de descarga. Probablemente el formato más clásico de las ciudades en el mundo, ¿cierto? Tomamos de una fuente superficial habitualmente, en alguna ciudad puede ser subterránea, se usa, se recolecta, se trata y se descarga, ¿sí? Y en esta iniciativa, volviendo a la simbiosis, la pregunta es si yo podría conectar usos de agua para darle otro uso y empezar a cerrar usos de agua, de manera de que los puntos verdes tomen menos agua. Y pensando en eso como una manera de desacople, ¿sí? Específicamente viendo las potencialidades de uso en riego y uso en la industria, reusos de agua, ¿sí? Vamos entonces a la planificación. En este proyecto lo que hemos tratado de hacer es buscar mejores escenarios de uso de agua. Y las primeras iniciativas probablemente en planificación urbana y planificación de usos de agua, y lo que podríamos hacer también para introducir estas ideas de simbiosis en la ciudad podría ser comparar escenarios. Sin embargo, lo que hemos hecho es lo que está a la derecha. Hemos tratado de seleccionar algunos, o sea, el mejor cambio posible dentro de un conjunto de cambios muy grande, ¿ya? Entonces lo que hemos hecho es tratar de representar este problema y mostrar, enseñarle a una máquina, un computador, a través de modelos y formulaciones matemáticas, todos los cambios posibles que podríamos tener de nuevos tratamientos sobre la ciudad con sus respectivas posiciones, de posibles conexiones entre, por ahora, paños territoriales que sean su conjunto, comunas, donde están también los principales polos de consumo industrial, no están todos conectados, están en la periferia de la ciudad, también representar así los lugares en que se consume agua para riego, etc. Y tratar de proponer con alguna métrica ambiental, también en métricas de costo, la mejor solución, siguiendo ambas, ¿sí? Así que bueno, este proyecto fue financiado por nuestra digamos, Comisión Nacional Científica. Tuvo por meta, digamos, resolver un problema de optimización multiobjetivo con este foco: planificar la integración regional de agua, tratando de seguir sus impactos ambientales, económicos y más adelante su resiliencia al cambio climático, porque bueno, estoy hablando de agua, entonces muy posiblemente también esto que ya decía del proceso de certificación va a pesar aquí, ¿sí? Representamos esta región, voy a usar ahora unos iconos, pero tenemos en realidad un esquema muy similar para cada una de las comunas, y voy a decir nodos como los que ahora iconizo en esta imagen. Hay muchos en nuestra representación. Tenemos fuentes de agua, planta de tratamiento de agua potable. En líneas azules tenemos la red de abastecimiento para el consumo directo de la industria, áreas verdes, consumo agrícola. Después del tratamiento de agua potable, ¿cierto? Viene la distribución a la ciudad, distintos usos domiciliares, comerciales, etcétera.
recolectamos, tratamos, descargamos. ¿Sí? Esta es nuestra representación actual, pero que se repite territorialmente en distintas zonas, ¿cierto? Normalmente ahora estoy haciendo una imagen simplificada, pero tenemos muchos lugares, o sea, miles de puntos que representamos, hay mucho más en la realidad, pero los representamos con cierta territorialidad asociada a kilómetros cuadrados, ¿cierto? Son como celdas, son como píxeles conectados con esta lógica. La ciudad de Santiago consume esencialmente agua en términos residenciales. El consumo agrícola es muy importante en la zona sur de la ciudad. Y los demás también. Pero esencialmente lo que tenemos aquí son usos residenciales y, sin embargo, las calidades importantes de los residenciales, es decir, agrícolas e industriales, la calidad necesaria no es la misma. Y eso ofrece también otra variación sobre el problema que describo. Si yo voy a conectar distintas partes de la ciudad y voy a hablar de usos, reusos de agua, lo que puedo hacer es también ofrecer tratamientos diferenciados, ¿cierto? Yo podría decir, bueno, si quiero conectar un área de la ciudad y transformar agua de descarga y hacer de esa calidad de riego, la instalación que tengo que poner no es igual a darle calidad potable. Recogimos todo eso y empezamos a entonces crear estas opciones punteadas en que la planta de tratamiento de aguas servidas, por ejemplo, pudiese tener conexiones posibles a distintos puntos de la ciudad con sus respectivas calidades. Y eso ofrece, por cierto, un abanico de posibilidades, ¿cierto? De puntos de conexión y calidades, ya mencionaba. Planteamos todo esto entonces en este esquema simplificado, pero les decía, lo planteamos sobre un mapa y lo planteamos con el fondo tantas veces como respectivos tipos de nodo aparecían. Representamos todos los tipos de conexión, así que el diagrama real en realidad es intratable en términos de imagen. Y lo que hicimos fue decir, bueno, ok, vamos a tratar de seguir sobre esta ciudad. Voy a plantear aquí como si la ciudad estuviera dividida en 4, pero hay más que eso, digamos. Y lo que hicimos fue entonces permitir que de una misma comuna, voy a poner en verde, pudiese haber conexiones internas, pudiese haber conexiones externas con otras comunas, con sus respectivos usos agrícolas, parques urbanos, industriales, etc. Entonces tratamos les decía, a lo mejor tratar la ciudad con estos píxeles, me parece un ejercicio lejano a la realidad, pero nos facilita el tratamiento de distancias, algo que era necesario a lo mejor de evaluar en aquello que les decía de la integración regional. Fue nuestra manera de representar también las alturas. Santiago, quizás no todas las ciudades son así, es muy inclinado. En promedio tiene 500 metros sobre el nivel del mar, pero la zona más baja y más alta de la ciudad pueden tener cientos de metros de diferencia, alrededor de 200 metros de diferencia, además de los kilómetros de turno, ¿cierto? La diferencia de altura y la diferencia de la distancia geográfica en el plano hace que mover agua no sea sencillo en términos energéticos y en términos de costo. Y entonces eso también lo recogimos, ¿sí? Estamos hablando de optimización multiobjetivos. Lo que hicimos fue plantear un modelo que pudiese seguir entonces objetivos que llamamos ambientales en el sentido de emisiones de gases de efecto invernadero, eso es lo que cuantificamos. También cuantificamos la reducción en el consumo de agua de la ciudad, también para nosotros va a ser un objetivo ambiental. Y un tercer objetivo va a ser el económico. ¿Cuánto cuesta este cambio para la ciudad? Si pensamos en cambios de infraestructura y una cuantificación operacional anualizada, pero un cambio operacional que pudiese recoger aquello de mover agua en la ciudad, ¿sí? Entonces tenemos 3 funciones objetivas: gases de efecto invernadero, agua consumida de la ciudad, si tenemos menos agua extraída de la fuente, tanto mejor. Y tercero, costos, inversión y operación. Nos encontramos, bueno, voy a ir avanzando, digamos, pensando en digamos, en la representación. Tratamos de respetar ciertas reglas físicas mínimas, ¿cierto? De que no entre agua que no va a salir, ¿cierto? En balances de masa, respetar las normas de calidad, respetar las demandas de agua respectivas, pensar en que hay ciertos mínimos y máximos para la operación de estos equipos, que hay dificultades en términos geográficos y de conectividad en la ciudad, ¿cierto? Fuimos apagando ciertas posibilidades y otras reglas de consistencia, de manera que no llegue agua a un lugar o sea, que no va a salir agua, ¿cierto? O que no salga agua de lugares donde nunca entró, ¿cierto? Ese tipo de cosas también las fuimos recogiendo, ¿sí? Y nos encontramos con una solución bien interesante. Voy a reducirlo en esto. Aquí tengo 2, intentando representar gráficos muy complejos. Si pensamos en el agua extraída de la fuente, abajo, en el eje
X, digamos, quisiéramos que el agua extraída de la fuente en la ciudad fuese todo lo baja posible. Vamos a decir, quiero desacople, decía la economía circular. Sin embargo, mientras me acerco bajo, lo que pasa es que los costos se disparan y la estructura de esos costos no tiene relación después con unos usos que voy a mencionar, pero hay algunos puntos interesantes en la esquina. Entonces yo quisiera que los costos para la ciudad fueran todo lo bajo posible, ¿cierto? Las personas no queremos pagar mucho más por el agua, ¿no? Tampoco el Estado. Entonces los puntos que están regularmente en la esquina, abajo a la izquierda, pueden ser interesantes. Y nos encontramos con esta solución. A la izquierda tenemos la situación actual, el consumo de agua total, tenemos la salida de agua a descarga y filtración. A la derecha tenemos la solución optimizada, después de hacer estas conexiones territoriales. Nos encontramos con que esta reducción de agua que tiene el Santiago conectado, digamos, puede tener el calibre del 37% a un costo adicional del 10%, y eso es muy interesante. Porque quizás no estábamos hablando de cambios increíblemente caros. Lo que terminamos haciendo es notar que las mejores posibilidades, si Santiago quisiera reusar su agua, es conectar con estas zonas de riego que están en la zona sur, no necesariamente con las zonas industriales que pueden estar por esta misma zona o en la zona norte, por aquello de las exigencias de calidad, pero también por las distancias. En altura y en términos de distancia, tampoco a lo mejor nos conviene llevarlo a las zonas de consumo humano, y eso también tendría dificultades adicionales. Siempre es una dificultad, digamos, volver a reciclar agua para el uso humano directo, y afortunadamente tenemos unas soluciones cerca que pueden descomprimir ese problema. Así que, por nosotros, vuelvo atrás, lo interesante fue que hay posibilidades que nos ofrece nuestra estructura de ciudad actual para que se reduzca el uso de agua total de la ciudad muy significativamente. Les decía, 37% menos agua que consumiría la ciudad, dejando más agua, digamos, para uso ecológico, a un 10% extra de costo y total. Y eso quizás es una solución que nos tenemos que preguntar para transitar. A lo mejor no es algo que pueda ocurrir de la noche a la mañana, pero quizás en 10 años sí. Y en esos términos la política pública podría considerarlo. Hasta ahora no lo considera. Y es algo que nosotros estamos tratando de visibilizar, ¿sí? En nuestras proyecciones queremos ir también a otros cambios, ¿cierto? Voy a solo mencionar ahora cambios que puedan recoger que le está haciendo el cambio climático, también esta variación de agua, y cómo, digamos, esta solución podría volverse una solución de adaptación al cambio climático, pensando que Santiago va a tener menos agua como región geográfica. Eso va a pasar, es un efecto del cambio climático aquí. Y otros aspectos que también puedan no ser muy deterministas, como que el consumo futuro, ¿cierto? En el futuro Santiago no va a ser igual que el presente, y hay una incertidumbre que tenemos que cubrir, ¿sí? Volviendo a Santiago, quisiera también plantear muy rápidamente lo que estamos pensando para otras ciudades, ¿cierto? Hay otras ciudades en Chile que pueden tener una estructura distinta, están cerca de la costa, están en una zona muy árida. En ese contexto se habla de desalación, pero quizás esta inspiración de problemas y tratamientos posibles, conexiones territoriales, ofrece una idea que podría ser replicada en otros lugares. Estamos tratando de promover eso también en otras ciudades en Chile. ¿Y por qué no en otras partes del mundo? Estaríamos encantados de colaborar para este efecto, digamos. Tenemos, digamos, algunas colaboraciones también en una ciudad en Francia, en Toulouse, que está siendo abordada con el mismo ejercicio, y que no tendrá la misma solución, porque esto, como otras veces en soluciones de simbiosis, ya les decía, cobra el localismo, ¿cierto? Empieza a aparecer las restricciones geográficas o prioritarias de acuerdo a la zona en la que estamos trabajando, ¿sí? Quiero hablar también rápidamente de lo que estamos haciendo en metabolismo urbano. Nuevamente en la ciudad, esto es trabajo de otras personas. Metabolismo urbano, y quiero acercarme ahora al carbono, pero podría ser metabolismo urbano de otras. ¿Sí? A lo mejor estoy hablando de ideas, antes hablé de simbiosis, ahora que hablar de metabolismo. ¿Sí? La idea del metabolismo en seres vivos, quizás lo planteamos como una red de cambios y reacciones que muestran las transformaciones que van teniendo materiales que entran, sustratos, ¿cierto? O formas de energía, para transformarse en algo útil para ese propio sistema. Se transforma en energía, se transforma en nutrientes internos o nutrientes de un consorcio de microorganismos, por ejemplo.
Y esta idea del metabolismo también podría entrar en aquello que llamamos ciudad, ¿cierto? Yo podría decir que la ciudad también tiene un metabolismo en el sentido de que entran masas o formas de energía, se transforman, producen otros materiales, nos dan cobertura de algunas necesidades internas. Y este tratamiento de metabolismo, esta fotografía que nos da un metabolismo, también nos permitiría empezar a pensar en cambios y evaluar esos cambios para ver ciertas potencialidades que también tengan un impacto ambiental menor en términos de futuro, ¿sí? Se ha trabajado en metabolismo urbano, ¿cierto? Siguiendo energías, lo que más se ha trabajado, pensando, y los diagramas generalmente se ven así, lo vamos a hacer ahora otra vez con Santiago. A la izquierda tenemos a lo mejor formas de energía de distinto tipo, esas formas de energía se van transformando así, mientras nos movemos a la derecha para ser ocupadas en distintas iniciativas en la industria o en contextos domiciliarios. Esto nos dice, mira, parece ser más interesante o potencialmente más impactante eso que puedo hacer como cambio en la industria que en otros lados, etc. ¿Cierto? Nos da algunas directrices para pensar en políticas públicas. Formalizamos una metodología, esto es trabajo de un estudiante de grupo, Matías Carrer, que bueno, terminó su maestría hace algunos meses, y formalizó, digamos, la metodología inspirada en el análisis de ciclo vida, pero recogiendo lo que se hace en metabolismo urbano en el mundo, que tampoco está estandarizado, por cierto. Esta metodología, si la leemos muy rápidamente, tiene palabras muy parecidas a las que vemos en el análisis de ciclo de vida, de definir ciertos objetivos de este análisis, hacer un inventario de qué entra, qué cambia, qué sale, inventarios básicos o esencialmente, nos podrían facilitar también finalmente una evaluación de políticas públicas. Hay cambios que yo puedo evaluar después de esta radiografía de entradas, cambios y salidas. Representamos así Santiago nuevamente, ¿cierto? Tenemos aquí en el centro usos industriales, de transporte, y la caja de arriba dice comercial, público y residencial, uso de carbono. Tratamos de contar todo el carbono que entrara, todo el que sale, otros materiales abajo, agua, digamos, otros materiales, pero nos estamos concentrando en realidad en la radiografía de carbono, formas de energía de carbono, y es eso lo que quiero abordar esta vez, también expresando el trabajo de Matías, ¿sí? El carbono entra en la ciudad de Santiago esencialmente con combustibles líquidos, especialmente en el transporte. Tenemos otros usos, por cierto. Digamos, no tenemos solo combustibles, las primeras dos franjas son combustibles líquidos y gaseosos. Después tenemos electricidad. Uno se preguntará por qué tenemos, digamos, carbono en la electricidad. Chile, ¿cierto?, tiene una matriz eléctrica todavía ligada al carbono, alrededor del 43% de nuestra matriz es fósil, en matriz eléctrica, y entonces todavía nuestra electricidad depende de carbono en alguna parte más allá de la ciudad de Santiago. Lo mismo, bueno, otro conteo tiene que ver con los orgánicos que entran, esencialmente alimentos. Hicimos este esfuerzo por categorizar las formas de carbono que entran, ver cómo se van transformando y esencialmente dónde se ocupan y cómo salen, ¿sí? Nos encontramos, ¿cierto? Bueno, lo más importante en términos de carbono está representado por el transporte. Eso no ha cambiado esencialmente en los últimos años. Hicimos este barrido en el tiempo también. Lo más importante entonces, en términos de carbono está en el transporte, y es ahí donde Chile también se ha propuesto, específicamente Santiago, cambios. Y quiero mostrar cómo nos equivocamos sin darnos cuenta. También quizás este ejercicio de cuantificación unos años antes nos habría advertido aquello. Les voy a contar eso a continuación. A propósito de las formas de uso, ¿cierto? Lo que más ocupamos, ya les decía, son combustibles líquidos. Las formas de energía, por aquello del transporte, son las que más tiñen estas columnas, digamos, y eso tampoco ha cambiado mucho en los últimos años. Empezamos a hablar en Santiago de un consumo base muy asociado al consumo de alimentos, ¿cierto? Eso no ha ido cambiando, y lo que sí ha variado progresivamente ha sido nuestro en rojo representado con las formas de energía. Es eso lo que se ha movido, y quizás podríamos pensar que hay un metabolismo base de la ciudad asociado a lo que comemos las personas. El carbono a lo mejor va a seguir entrando y saliendo, no podríamos llegar a cero entrada, a lo mejor, salvo que Santiago produjese su alimento, pero permitámonos aceptar que el alimento va a venir de afuera. Entonces tendríamos una entrada y salida base de carbono,
pero la que está en rojo, a propósito de energía, podría cambiar. Y es ahí donde pensamos que hay un potencial importante en términos de políticas públicas. Vamos a ver un poquito de su impacto. En rojo tenemos el Santiago actual, en términos de, abajo dice kilotoneladas de carbono al año. Así que, eh, que entra. Si pudiésemos pensar en un Santiago que depende menos del carbono, empezamos a plantear algunos escenarios. Y quiero plantear lo que les contaba hace poco. Digamos, voy a ir al escenario más abajo que dice escenario 1. Ese es un escenario que evaluamos de electrificación del transporte público, ¿no? Con el año en el que se hizo masivo en la ciudad de Santiago, fue el año 2019, justamente el año que tomamos por base del análisis. Y fíjense que la electrificación del sistema público de transporte aumentó el carbono, y nos pareció sorpresivo, pero no nos pareció tan sorpresivo una vez que nos dimos cuenta de lo que había pasado con la matriz eléctrica. La matriz eléctrica nacional ha ido cambiando, ¿cierto? Tenemos una importante participación actual de entradas solares, tenemos también hidroeléctricas, etcétera, pero es muy intensivo en carbono todavía. Y fíjense que, si bien para la opinión pública la ciudad está más limpia, parece formas de energía limpia electrificar, eso no es cierto en el presente en la perspectiva del carbono, porque ese carbono está en alguna parte. Toca ahí algunos puntos de justicia ambiental, porque ese carbono, claro, no está en Santiago. Está en algún lugar que está usando la termoeléctrica, particularmente en nuestra zona norte especialmente, del país. El carbono está allá, digamos, pero la electricidad está aquí. Entonces, si bien esta ciudad parece más limpia, en el conteo total, ese carbono se lo tenemos que adjudicar a Santiago, al menos el asociado a la electricidad que consume, ¿cierto? En esta lógica de ciclovía. Y entonces en el neto, nuestro transporte público electrificado hoy, con la matriz, tiene más carbono que antes, particularmente por las eficiencias de turno y lo que significa ocupar carbón como factor de emisión, versus lo que podría ser ocupar un motor diésel en la ciudad, que es lo que teníamos. Eso, en términos de cuantificación de carbono, generaba menos carbono consumido, o sea, requería menos carbono que lo que requiere hoy una central termoeléctrica para producir el equivalente de electricidad para mover 1 kilómetro el bus, digamos. Así que lo que hicimos ahora fue intensificar, hacer una ciudad más intensa de carbono, por desgracia. No es cierto a largo plazo. Si avanzamos en los escenarios, hay un escenario más arriba, como a mitad de figura 2.1 y 2.2, que tienen la misma transporte electrificado, con matrices 2025 según las proyecciones de Chile y 2050. Se ha propuesto, como en mucha parte del mundo, quitar carbono en la matriz, y entonces, bueno, ahí cambia todo. Potencialmente este cambio en el transporte, en términos al menos del carbono, podría ser buena idea hacia el futuro, ahí sí. Pero en el presente, en términos de carbono, no. Y digamos, al menos esta estrategia nos permitió evaluar aquello, darnos cuenta de que eso es una buena idea hacia adelante. Evaluamos otros cambios que también reducirían nuestra entrada, nuestro metabolismo de carbono, hacer un uso súper eficiente de los alimentos de manera que haya cero residuos orgánicos, por ejemplo, en el escenario 4 que está más hacia abajo de la figura, una eficiencia tal que en el fondo las personas no somos, decir, en general, al menos en la ciudad, tenemos mucho residuo orgánico originado por alimentos en desuso, se nos echan a perder después de la compra o se nos echan a perder, digamos, antes de la venta. Pensando en ferias libres y etcétera, eso también ocurre. Si pensáramos en que eso se maneja de una manera muy eficiente, no tenemos un cómo exactamente, el impacto total sería mejor reducir un 6%, quizás no es tan impactante. Yo les decía porque el alimento no era tan impactante en la figura completa del carbono que entraba en la ciudad, ¿cierto? Y hay otras alternativas que probablemente también va a tener su dinamismo, y es densificar la ciudad. Pensamos en aumentar la densidad poblacional al doble, algo que se condice quizás con las diferencias entre comunas. Eso para nosotros, más que como las personas estén hacinadas, parece terrible decir densidad poblacional al doble, pero para nosotros en Chile, o al menos en Santiago, significa tomar la densidad poblacional de una zona en Santiago que es muy vivible, que es un estándar de vida alto. Solo que eso tendría que repartirse en distintas zonas de la ciudad. El centro está muy densamente poblado y tiene edificios, pero otras zonas no.
Y eso reduciría a lo mejor nuestro uso de carbono, específicamente por aquello de las distancias. Estamos haciendo hipótesis hacia el futuro, por cierto. A lo mejor no es tan sencillo como lo planteamos, pero al menos nos da algunas directrices de cuánto cambio esperaríamos si la ciudad cambiara de tal o cual manera hacia el futuro. Ese es el ejercicio que quiero mostrar, y la ventaja de estas metodologías. Nos permite también comparar con otros lugares. Tenemos Santiago en la figura, comparado con, digamos, en términos energéticos, su equivalentes de carbono, con París, Toronto, Vancouver. Nos dimos cuenta que estábamos, después de nuestro análisis, a tono en los análisis mundiales con otras ciudades. Digamos, lo mismo con, a lo mejor, los consumos que estimamos en alimentos, ¿cierto? Nos dimos cuenta en comparativo que estábamos en orden de los resultados y nos da alguna perspectiva de que la metodología había funcionado. Estábamos en un ejercicio de validación con otros resultados en el mundo per cápita. ¿Sí? Quisiera volver y cerrar mi presentación comentando, digamos, lo que estamos haciendo al final en esta ciudad, en Santiago de Chile, que podría ser replicado en otros lugares. Estamos usando metodologías que pueden ser afines con los balances de masa, de energía, para tratar de proponer cambios que puedan ser útiles en la perspectiva de plantear políticas públicas que tengan base científica y que nos permitan también mostrar escenarios posibles, de manera de que una variedad de personas, ¿cierto? También tomadores de decisiones, puedan tener información de qué nos podría convenir a la larga como una evaluación que pueda considerar más de un aspecto a la vez. Quizás muchas de nuestras políticas actuales en la ciudad están regidas podrán tener buenas intenciones, pero no necesariamente han sido planteadas con la multiplicidad de escenarios futuros y con la formalidad que pueden dar también metodologías que quizás ya teníamos en disciplinas asociadas a la química o a la biología o a las ingenierías respectivas. Salir a otras escalas nos permite, usando metodologías que son muy afines, de dar cuenta de algunas proyecciones a largo plazo en qué pasa en estos sistemas, digamos, y ese aporte no es visible para otras disciplinas y pensamos que puede ser un buen aporte de las nuestras. ¿Bien? Bueno, hasta ahí mi presentación. Les quiero agradecer la atención y dejo mis datos, por cierto, también estaría encantado de poder seguir conversando al respecto si va bien, o si podemos colaborar en el futuro con cualquiera de los presentes. Por favor, siéntase libre de contactarme en cualquier caso, yo encantado de poder responder. Creo que tenemos tiempo para compartir, si va bien para ustedes, vamos a expresar algunas dudas, por favor. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su presentación, doctor. Como siempre, pues muy interesante escucharlo, muy interesante su ponencia. Y bueno, ahora voy a leer unas preguntas que realizan en el chat. La primera es del doctor Poggi y dice, la compañía Aguas Andinas, que centraliza el 90% del manejo de agua potable en la región metropolitana de la ciudad de Santiago, ¿es privada o pública? Sí, es privada. Era pública antes de los años 70. Digamos, o sea, durante muchos procesos de dictadura en Latinoamérica hicieron cambios importantes. En Chile lo que pasó es que muchas empresas del Estado pasaron a ser privadas. En el caso de Chile, nuestra empresa sanitaria es privada. Aquí está gobernada por un consorcio internacional, particularmente Aguas Andinas pertenece a Suez, con sede en Francia. Ok, muchas gracias. Y la doctora Perla Sotelo pregunta, ¿cuáles son las principales barreras para lograr que se lleven a cabo esta simbiosis? Yo pienso que difícil pregunta. Yo, después de ver también la literatura, las barreras más importantes que percibo y que percibe también una profesora en Estados Unidos, se llama Marianne Chertow, yo diría que es la experta más connotada en simbiosis industrial, hablan de la veracidad y completitud de la información que las empresas entregan. Porque para poder hacer estos ejercicios de simbiosis necesitamos saber qué entra y qué sale, qué necesita esta empresa y qué saca del sistema. Y no son muy afines las empresas del mundo, llegada la hora, para dar esa información o para hacer que esa información sea veraz. A veces no tienen la información siquiera, hay algo que pasa también, al menos en Chile,
pero otras veces tampoco la quieren revelar, porque parece ser como la previa de la receta, o parece ser control. Se ha reportado también que muchas empresas no reportan sus salidas, o sea, reportan lo que está normado, porque tienen que responderlo, pero no lo demás, pensando en que eso puede ser información fiscalizable. O sea, parece, cuando le pregunto, ¿qué sacas tú de tu sistema? ¿Cuáles son tus recibos? Las empresas son un poco activas dando esa información, porque piensan que hay ahí una fiscalización y puede haber una multa de un algo que no han visto, pero el primer reflejo generalmente es subestimarla. Entonces, eso entorpece mucho estos ejercicios porque sin la información es muy difícil hacer ese diseño. Como en muchos lugares, ¿no? También aquí en Sí. México esa información por parte de las empresas privadas es un poco Sí. complejo de adquirirse, ¿no? No es muy transparente. Sí. Sobre todo en el mundo Exactamente. de los residuos, ya sabemos, ingeniera Ana Laura, que no es muy transparente. Exactamente, para nada transparente. Bueno, Ujú. pues voy a dar paso a la doctora Sotelo, Ujú. quien nos va a compartir la constancia. Doctora, ok. Adelante, doctora. Sí, la estoy compartiendo. Creo que ya se alcanza a ver. Se ve, sí. El doctor Poggi tiene levantada su mano, quiere intervenir. Sí, sí, adelante, doctor Poggi. No, No. no, después de que la doctora entregue la constancia de participación. Muchísimas gracias. Es una aclaración que no tiene relación con la ponencia, excepto felicitar, ya que estoy hablando, felicitar al doctor por esta línea de trabajo científico que se liga seguramente al futuro de las políticas públicas racionales que necesitan nuestros países. Muchas gracias. Gracias, doctor Puy. Muchas gracias, doctor, por su participación. Y agradecemos, doctor Felipe, la ABIAER, Asociación de Biotecnología Ambiental, Ingeniería Ambiental y Energías Renovables, da este certificado de participación al doctor Felipe Díaz Alvarado por su participación en el tercer taller de sostenibilidad ambiental y procesos productivos con su interesante ponencia Circular Economic for Cities, Industrial Symbiosis and Urban Metabolism. Dentro del Ambiente y Bioenergía 2022, llevado a cabo del 30 de noviembre al 2 de diciembre. Agradecemos mucho su participación y esperamos contar con usted para nuestras siguientes ediciones del SAP, o también los invitamos a participar en el 7º ICB. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, doctora.